Lince TV, política y noticias. Desde el gobierno, los medios y más específicamente desde el Ministerio de Trabajo se ponen muchas medallas con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo, diciendo que lo que están haciendo es crear un montón de trabajo y muchas veces lo que hacen es maquillar las cifras cuando no directamente mentir. Por ejemplo, diciendo que los fijos discontinuos son fijos a pesar de que pues perfectamente pueden estar más de la mitad del año sin trabajar. Pero desde Libre Mercado y también desde The Objective tiran por tierra los datos falsos que están dando desde el gobierno y ese discurso de que España está recuperándose, que es algo tan sencillo como mirar tu entorno, ¿no? Todos conocemos gente que ha perdido su trabajo. De igual manera que cuando nos intentan mentir con el tema de la inflación, pues también vemos que, oye, que cada día cuesta más hacer la compra, con lo cual es tan fácil como ver la realidad. Lo que pasa que ellos te intentan hacer creer, pues que no hay que creer a los ojos de uno, que lo que hay que hacer es creer lo que te están diciendo, aunque eso contradiga la realidad. Y lo que tenemos es lo siguiente. El porcentaje de contratos indefinidos a tiempo completo cae del 63 al 38% en solo un año. En 2022 se firmaron 7 millones de contratos fijos con un alza de 471.000 cotizantes, de modo que hace falta 14 contratos para sumar un afiliado. O sea que claramente pues no es lo que nos están diciendo. El porcentaje de contratos indefinidos que se firman a tiempo completo sobre el total de indefinidos más conversiones en indefinidos ha caído del 73 al 38,5 entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, es decir, pasado un año, según datos oficiales cribados por la USO, o sea, la Unión Sindical Obrera, a los que ha tenido acceso The Objective. En diciembre, los 109.547 indefinidos a tiempo completo suponían el 63% del total de fijos totales, mientras que en el último mes del año siguiente, de los 178.983 contratos fijos a tiempo completo suponían el 38%. O sea que claramente ha habido pues, una caída. Menor productividad. Como explica este diario el economista Javier Santa Cruz, esta evolución es un indicador extraordinario para medir hasta qué punto el hueco de casi 1 millón de nuevos contratos en los últimos 2 años se ha debido a trocear las jornadas de trabajo de los antiguos puestos a tiempo completo, demandando cada vez más trabajo a tiempo parcial que permite tener más flexibilidad y menores costes laborales. O sea que más gente pues que evidentemente no trabaja todo el año, que los contratan solo para momentos puntuales y es gente con una vida mucho más precaria, pese a que te digan lo contrario desde el gobierno. Por otra parte, como explica el director del Gabinete de Estudios de USO, José Luis Fernández Santillana, el troceo de jornadas se refleja en otras comparativas a partir de los datos del SEPE. Enumera Fernández Santillana hitos como que solo el 15% sobre el total de los contratos celebrados en diciembre son indefinidos a tiempo completo. O sea que todo lo demás pues serían contratos o parciales o temporales o fijos discontinuos. Gente que pues si antes tenía un trabajo pues fijo, indefinido, que podía tener cierta estabilidad económica, pues ahora malvive pues buscando trabajo aquí y allá. Cosa que evidentemente no quiere el gobierno que se sepa, porque la realidad es que cada vez hay más hogares pasándolo mal y buscando trabajo pues donde buenamente pueden. Troceo de jornadas. Concluye en consonancia con Santa Cruz que se está troceando el empleo y creando una situación en la que tener un contrato indefinido no implica cobrar un salario que permita llegar a final de mes, ya que una jornada reducida implica un salario reducido y colocar al trabajador en una situación de riesgo de pobreza pese a tener contrato indefinido. Pero esto evidentemente no es lo que te están diciendo. Contratos de corta duración. Los contratos inferiores a la semana que merman las cotizaciones durante los fines de semana son un 36,1% de la totalidad de temporales. 6 puntos más que el año pasado. Y ahora vamos a ver lo que nos trae Libre Mercado, que también rebate las tonterías que está diciendo Yolanda Díaz para ponerse medallas y decir que su gestión es la mejor de las mejores, cuando la realidad es que no hace sino ponernos en una situación complicada y precaria. Desmontando las trampas estadísticas de Yolanda Díaz, el paro real lleva subiendo desde junio. Esto evidentemente no te lo dirán. De hecho, es que te dirán que cada vez se contrata más. Y todo esto teniendo en cuenta que el gobierno ha sacado 300.000 empleos públicos. Es decir, que el gobierno, además de maquillar con el tema de los contratos fijos discontinuos, también ha sacado plazas para maquillar.
Un montón de gente que estaba desempleada, que la han contratado para puestos de funcionario, incluso aunque no hagan falta, simplemente para tapar el desastre, ¿no? Y aun con todo ello, pues el paro no hace sino aumentar. El número real de parados es mayor que el oficial en más de 600.000 trabajadores, o sea que ha aumentado en casi 1 millón, desde luego más de medio millón. Esto no interesa, no conviene, los medios no lo dirán, pero es la realidad, y cada vez más gente en una situación precaria. Las dudas en torno a la información estadística que suministra el gobierno de Pedro Sánchez siguen acrecentándose conforme pasa el tiempo y conocemos más detalles de lo que está haciendo el Ejecutivo con los datos oficiales. Que, por cierto, mentir con los datos oficiales o manipularlos debería de ser un delito, hay que decirlo. Esto debería de estar penado. Las discusiones sobre la cocina, las encuestas demoscópicas del Centro de Investigaciones Sociológicas han resultado ser solo la punta del iceberg. Precisamente en el ámbito laboral cada vez son más las voces que denuncian la contaminación de los datos oficiales. El caso de los fijos discontinuos es paradigmático. Estos contratos están en vigor hasta que se extinguen, pero solo se activan durante determinados días o meses al año. Pues, por ejemplo, cuando haya picos de productividad y el resto del año pues estas personas no están trabajando y te los computan como personas que están trabajando cuando la realidad es que es gente que no. Y aparte que es que ni siquiera haría falta realmente este estudio. Este estudio sí que corrobora pues que efectivamente lo que pensábamos era cierto, pero todos conocemos un familiar, un amigo que está en esta situación y que el año pasado, hace 2 años, sí que tenía trabajo. Pero te dirán que no, que este gobierno está mejorando la vida de todos, que no van a dejar a nadie atrás y que es el gobierno de la gente. Sí, de la gente deben de ser ellos, porque el resto de las personas cada vez lo pasamos peor. A final de octubre, con la publicación de su Observatorio de Mercado de Trabajo, el think tank Fedea alertó de que esta situación ayudó a maquillar el paro real a base de inflar el empleo en 441.000 personas. Así, aunque el gobierno hablaba de 2,91 millones de personas en situación de inactividad, lo cierto es que eran 3.350.000. Ese es el número real de parados. Y aquí faltaría todas las personas que no están percibiendo una prestación, la gente que está haciendo los cursos estos de reciclaje que también son para maquillar, las formaciones estas que la titulación no computa en ningún lado, los jubilados y demás pensionistas que están cobrando una no contributiva o lo que sea. La cifra real es que menos de la mitad de la población está trabajando en el sector privado. Siguiendo los criterios estadísticos de referencias en Europa, el investigador Florentino Felgueroso, también vinculado a Fedea, ha reconstruido los datos de paro de los últimos 14 meses y ha comprobado cómo la reclasificación estadística que hace Yolanda Díaz ha seguido generando distorsiones en la medición del empleo y del paro. Pues bueno, lo cierto es que las políticas de este gobierno lo único que han hecho es aumentar la inflación, encarecer el nivel de vida de las personas, reducir el poder adquisitivo y hacer que mucha gente pierda su empleo. Y mientras todo esto ocurre, te dirán que no, que el problema es Mercadona, que el problema es, pues yo qué sé, la derecha que hace una oposición desleal, o vete tú a saber a quién van a culpar, pero lo cierto es que cada vez estamos en una situación peor.